Bienvenidos a El hombre y la historia. Hoy vamos a tocar por primera vez el tema de la demografía. Hace unos días varios medios españoles nos traían la buena nueva en materia demográfica. Ya somos 49 millones de habitantes en España, entre ciudadanos españoles, extranjeros naturalizados y extranjeros. Pero, ¿es esto realmente una buena noticia? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque ahora lo vamos a ver. El Instituto Nacional de Estadística, INE, ha publicado recientemente la Estadística Continua de Población, EECP, referente al tercer trimestre de 2024, periodo en el que España ha alcanzado su récord de población con un total de 48.946.035 habitantes a 1 de octubre de 2024. El aumento en el tercer trimestre del año ha sido de 134.890 personas y, con este dato, la subida en 2024 es de momento de 425.801 personas. Los mayores incrementos, según explica el INE, se han dado en la Comunidad de Madrid, cuya población aumentó un 0,46%, y Cataluña, con un aumento del 0,39%. Evidentemente, los aumentos poblacionales se han producido a causa de la inmigración, pues España lleva más de 30 años con un crecimiento vegetativo negativo y un progresivo envejecimiento de la población. Según el medio The Objective, la población de España desde que gobierna Pedro Sánchez ha experimentado un cambio de 2,7 millones de extranjeros más y 620.000 españoles menos. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2024 fueron la colombiana, con 34.600 personas, la marroquí, con 25.500 personas, y los españoles nacidos en el extranjero, con 25.200 personas. Si pudiéramos añadir al cómputo poblacional a las decenas o cientos de miles de inmigrantes ilegales que en estos momentos residen en territorio nacional, la cifra real de habitantes de España superaría holgadamente los 49 millones. Y llegados a este punto, me gustaría explicaros por qué creo que esto no es tan bueno como podría caber pensar. Quizá en otra época esto hubiese sido una buena noticia, pues un país con más población tiende a tener un mayor PIB, más peso poblacional y además el aumento demográfico suele ser un síntoma de que un país prospera y va a mejor. Pero la España actual afronta una serie de dificultades socioeconómicas que hacen que, en este caso, el aumento poblacional sea más una noticia mala que una buena. Al menos así es para la mayoría de nosotros. Y es que un elevado porcentaje de españoles de clases medias y bajas tiene ya muchas dificultades para poder desarrollarse profesional y económicamente, y aquí reside el quid de la cuestión. Estas dificultades son especialmente preocupantes en el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, algo que no se daba en generaciones anteriores, donde casi toda familia española tenía una vivienda en propiedad, aunque en muchos casos esta fuese humilde. Los alquileres, por su parte, eran una opción temporal para estudiantes y parejas jóvenes, y eran más o menos asequibles en todo el territorio nacional. Ahora, el precio de estos ha subido descomunalmente en casi todas las capitales de provincia, especialmente en las grandes ciudades, donde se concentran el empleo y las oportunidades debido a las fuertes desigualdades y desequilibrios naturales históricos de España. En muchas capitales existe una enorme escasez de vivienda debido a la fuerte demanda, la oferta limitada, la especulación, la irrupción de los lucrativos alquileres turísticos y el bajo interés de muchos propietarios de multipropiedades a tener sus pisos alquilados, sobre todo a un bajo precio. Esto es debido, en gran parte, a la poco garantista legislación española, una de las más permisivas de Europa con respecto a la ocupación. Encima, la fuerte regulación y burocracia que hay en nuestro país, los altos costes de la mano de obra o el encarecimiento de los materiales por la situación mundial contribuyen a que se esté construyendo mucho menos de lo que la sociedad demanda. Los políticos, por lo menos los que han gobernado hasta ahora, no solo no han arreglado estos problemas, ni tampoco han construido viviendas de protección oficial, sino que encima tienden a poner más trabas a todos los niveles. Pero ya no es solo la vivienda lo que hace tan crudo el desarrollo personal en España. También se presentan muchas tribulaciones en el acceso al mercado de trabajo, tanto para la mayoría de jóvenes como para los mayores de 50. El mercado laboral español siempre ha sido un tanto tercermundista, tanto en salarios como en condiciones para trabajos considerados poco cualificados, que son los únicos a los que es relativamente fácil acceder tengas o no estudios. Está claro que las condiciones en la empresa privada en España son de las peores de Europa, sueldos muy bajos, horas extras sin pagar, jornadas partidas, y en cualquier momento estás en la calle y te tiras un año más en el paro. Pero es que resulta que desde 2008 la situación es tan sistemáticamente mala que viene complicando muchísimo el proyecto de vida de la mayoría de personas, lo que pone trabas a la emancipación de los jóvenes y a que las parejas puedan iniciar sus propios proyectos familiares con cierta estabilidad y sin vivir al día.
La llegada masiva de nuevos habitantes al país, especialmente de trabajadores poco cualificados que compiten por el gran pastel con la mayoría social depauperada, es una mala noticia para el trabajador asalariado promedio. Quizá no sea tan mala noticia para la clase empresarial, que claro, tiene aún más oferta de trabajadores baratos para sus negocios, pero sí para el resto de la población, que ya sobrevive a duras penas en mercados muy tensionados. En algunas zonas de España como Baleares, Madrid, Cataluña, Málaga o Valencia, la llegada de trabajadores cualificados, los llamados expatriados del primer mundo, contribuye a encarecer aún más los precios de la vivienda de lo que lo hacen los no cualificados. Y es que el poder adquisitivo de estos, especialmente en el caso de los jubilados o los nómadas digitales, es mucho mayor que el de la mayoría de los ciudadanos del núcleo urbano receptor. Hace unos días, el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de su intención de eliminar la doble fiscalidad de los expatriados estadounidenses en el extranjero, que hasta ahora tenían que seguir pagando impuestos en Estados Unidos a pesar de vivir en otro país. Esto podría traer consigo un descomunal aumento en la llegada de expatriados procedentes de ese país. Las consecuencias de esto podrían ser devastadoras para la economía de millones de españoles. A medida que nos llegan nuevos habitantes a las ciudades, estas encarecen sus precios, y esto no hay economista que pueda negarlo por muy pro libre movimiento de personas y capitales que quiera ser. También empeoran la cantidad de viviendas en venta y en alquiler disponibles, y los precios de las mismas. Asimismo, hay menos empleo disponible por trabajador, al tiempo que aumenta la precariedad de los mismos, en tanto que el contratante siempre tiene una inmensa bolsa de buscadores de empleo disponibles, y el trabajador humilde pasa a ser prescindible para el empleador, y se enfrenta a mucha más competencia a todos los niveles. Todo esto que hemos comentado es atendiendo solamente a los factores económicos, laborales y de disponibilidad de recursos en general, porque si entráramos a hablar más de otras problemáticas relacionadas con la integración de la población inmigrante, tendríamos para decenas de vídeos al respecto. Más aún en los casos en que esta inmigración procede de ciertos países con un bajo índice de desarrollo, alta criminalidad, o son pertenecientes a civilizaciones o ámbitos culturales muy distintos a los del país receptor, por lo que se produce un gran choque cultural que complica la convivencia y la paz social. El invierno de la natalidad española. ¿Cuándo y por qué se produjo? Como puedes ver en este gráfico, el desplome definitivo de nuestra natalidad se produjo a partir de 1976, coincidiendo tanto con el cambio de régimen político como con la gran industrialización y urbanización de España en torno a la década de 1960. En la década de 1980, el Estado dejó de fomentar la natalidad como hasta entonces. Con el modus vivendi industrial y urbano y el acceso a la información, se produjo un rápido cambio social y cultural que afectó al modelo de familia. Además, el acceso a los métodos anticonceptivos y al aborto tuvieron un gran impacto demográfico. Siendo España un país que arrastra décadas de crisis de natalidad, lo esperable en circunstancias normales sería que la población estuviese ya decreciendo, con lo malo y lo bueno que eso podría traernos. Aunque el problema de la baja natalidad es común a todas las naciones industrializadas, este es especialmente acusado en ciertos países a día de hoy, entre los que se encuentran los países del sur de Europa, por supuesto España, o los del este de Asia. En España, la baja tasa de natalidad y fecundidad ha sido un tema de creciente preocupación durante las últimas décadas, aunque con toda seguridad ha centrado mucho menos la atención de la clase política de lo que lo debería haber hecho. En 2024, el país continúa enfrentando una crisis demográfica sin precedentes, y ahora lo hace en una fase mucho más avanzada y peligrosa de la misma, pues desde hace un par de años la generación baby boomer, la más numerosa de la historia del país, está comenzando a jubilarse. Previsiblemente, lo peor de esta crisis acontecerá de aquí a entre 5 y 20 años. Allá por 2050, si el país ha conseguido sobrevivir a los duros tiempos que se le vienen encima y se encuentra ya sin una generación tan grande a la que mantener con un escaso número de cotizantes, es posible que el problema empiece a amainar. Por otra parte, el descenso de la natalidad de nuestro país es tan sumamente dramático que incluso aunque llegue el día en que mantener a las generaciones Silent y Baby Boomer no sea el problema, seguirá habiendo menos y menos fuerza laboral, por lo que el despoblamiento y la decadencia económica serán irremediables. Con una tasa de natalidad que permanece entre las más bajas de Europa y del mundo, España se enfrenta a importantes retos sociales, económicos y de políticas públicas para enfrentar las consecuencias de este difícil fenómeno. En 2024, la tasa de natalidad en España sigue una tendencia decreciente que comenzó hace más de 30 años y que, por increíble que pueda parecer, sigue yendo a peor. En los últimos años, esta tasa ha fluctuado en torno a los 7 u 8 nacimientos por cada 1000 habitantes, muy por debajo de un umbral sano que podría estar entre los 12 y los 15 nacimientos por cada 1000 habitantes. En términos de tasa de fecundidad o fertility rate en inglés, estaríamos hablando de unos 2,1 hijos por mujer. Sin embargo, la tasa de fecundidad en España está actualmente en torno a los 1,2 hijos por mujer, una de las tasas más bajas del mundo, incluso con inmigración de por medio.
Esto significa que, en promedio, cada generación no está siendo reemplazada por la siguiente, lo que conlleva a su vez una progresiva reducción de la población joven en edad de trabajar y tener hijos. La baja natalidad en España puede atribuirse a varios factores interrelacionados. Por una parte, tenemos una gran inestabilidad laboral y económica de la que ya hemos hablado. La precariedad laboral y el desempleo juvenil, sumado al alto coste de vida, dificultan que muchas personas, especialmente los jóvenes, se sientan en posición de formar una familia. La falta de seguridad económica lleva a la postergación de los planes de maternidad y paternidad, lo cual disminuye la probabilidad de tener hijos en edades fértiles. A su vez, y quizá debido en parte a lo anterior, se viene produciendo un cambio en las aspiraciones y prioridades personales. En los últimos años se observa que las nuevas generaciones valoran cada vez más la independencia personal y profesional. Muchas personas optan por desarrollar sus carreras o disfrutar de una vida sin las responsabilidades que implica el tener hijos. Además, la superestructura cultural de la sociedad, Hollywood y las principales productoras de cine y televisión, tanto de Estados Unidos como de Europa, fomentan este estilo de vida. De igual manera, hay crecientes dificultades de conciliación entre la vida laboral y familiar. Esto no solo afecta a España, sino a todos los países desarrollados. A pesar de algunos avances en políticas de conciliación, la realidad es que los horarios de trabajo y la carga de responsabilidad dificultan el equilibrio entre la vida profesional y familiar, lo cual disuade a muchas personas de formar familias numerosas. Muchos españoles no tienen hijos, y los que los tienen uno o como mucho dos. Prácticamente no hay ninguna familia que tenga 3 o más hijos, con lo cual la tasa de hijos por mujer queda muy por debajo del nivel de reemplazo. Y como ya adelantábamos antes, el paulatino envejecimiento de la población es otra razón que explica el descenso de la natalidad. El envejecimiento de la población en España significa que hay menos personas jóvenes en edad fértil. Además, la clase política termina haciendo mucho más caso a los ciudadanos de más de 50 años que a los jóvenes y parejas en edad de tener hijos. También hay que tener en cuenta que muchas parejas retrasan la decisión de tener hijos hasta edades avanzadas, lo cual reduce la probabilidad de lograr embarazos de manera natural y limita el número de hijos, además de facilitar que estos nazcan con ciertos problemas de salud o condicionantes, como pueden ser los trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son las consecuencias de la baja natalidad para el futuro de España? Pues está claro que la baja natalidad en España tiene profundas implicaciones para el futuro de nuestra sociedad, y también para la economía del país. Por una parte, habrá una reducción de la población activa. Con una natalidad baja y una población que envejece, cada vez habrá menos personas en edad de trabajar, lo cual genera una presión creciente sobre el sistema de pensiones y el gasto en servicios sociales. Este fenómeno podría llevar a una situación de crisis fiscal en un futuro cercano, si no se implementan cambios estructurales de gran calado, cosa que nuestros políticos no parecen tener en mente. También habrá un desequilibrio en el sistema de pensiones. En 2024 la baja natalidad ya ha generado tensiones en el sistema de pensiones, que depende de las contribuciones de la población activa. A medida que la proporción de personas mayores de 65 aumente, la sostenibilidad del sistema se verá aún más comprometida. Las pensiones tendrán que bajar en algún momento, se tendrá que retrasar aún más la edad de jubilación, etc. Habrá un fuerte impacto en todos los sectores de la economía, también en las infraestructuras y en la innovación. Una población joven es fundamental para impulsar el crecimiento económico y la innovación. Con una base demográfica reducida y una menor demanda de bienes y servicios, la economía podría enfrentarse a un estancamiento permanente. Además, la escasez de jóvenes limitará el dinamismo empresarial, la innovación tecnológica y la competitividad de España y de países de su entorno a nivel global. Ahora estaría bien comentar el papel de la inmigración como alternativa y por qué esta no es una solución mágica. Dado que la natalidad en España sigue siendo tan baja, la inmigración masiva ha sido tomada por los políticos como una posible solución, o al menos un paliativo, para afrontar el problema demográfico. Sin embargo, la astronómica llegada de extranjeros a España en los últimos 25 años no ha conseguido evitar que la demografía siga en números rojos y que el sistema de pensiones actual sea difícilmente sostenible. Paralelamente, si bien ha aumentado el número de cotizantes, también hay que tener en cuenta las grandes sumas de dinero que se van de nuestro país debido al flujo de divisas de muchos de los recién llegados a sus países de origen. La fuerte demanda de servicios sociales de algunas minorías de compleja adaptación e integración, que los propios inmigrantes también va a llegar un día en que se van a tener que jubilar y habrá que pagarles una pensión, o el rechazo de una parte de la población nativa ante el cambio social evidente que estas dinámicas favorecen. Es cierto que la entrada de trabajadores inmigrantes, especialmente si son jóvenes y han recibido ya una educación básica, podría ayudar a rejuvenecer la población activa y aportar al sistema de seguridad social, permitiendo un alivio temporal al problema del envejecimiento. Sin embargo, esta no es una solución definitiva, no es la panacea, no está libre de contras y problemáticas derivadas, y en los últimos años empiezan a caer algunos mitos excesivamente optimistas sobre los beneficios de estas políticas de atracción masiva e indiscriminada de extranjeros.
Los extranjeros en nuestro país alcanzan los 6,73 millones de personas según estas cifras oficiales, que obviamente no incluyen a otros millones de inmigrantes ya nacionalizados, ni a los hijos de inmigrantes con nacionalidad. Lo cierto es que, aunque la natalidad de las familias inmigrantes es algo más alta que la de los españoles, estos tienden a adoptar las mismas tasas de natalidad y fecundidad que la población española al cabo del tiempo, como ya hemos visto antes. Además, con la excepción del África subsahariana, que en muchos casos aún no experimenta una primera fase de la transición demográfica, la crisis de natalidad es ya un fenómeno mundial que afecta a todo Occidente, la mayor parte de Asia, las dos Américas e incluso a Oriente Medio y al norte de África. La fuga de cerebros y la entrada de otras cosas es también otro de los problemas. Según informa El Economista, el aumento demográfico en los primeros meses del año es de más de 425.000 personas. Este balance positivo en números absolutos se produce a pesar de que cientos de miles de jóvenes españoles, muchos de ellos con un alto nivel educativo, han abandonado el país, por lo que la llegada de inmigrantes en estos últimos meses ha debido ser espectacularmente alta. Por otra parte, muchos de quienes dejan España también son inmigrantes que regresan a sus países después de haber ganado dinero aquí un tiempo, dinero que en gran medida no quedará en el país debido al ahorro y al envío de divisas al extranjero, o inmigrantes nacionalizados que, una vez obtienen los derechos que otorga el ser ciudadano español, deciden emigrar a un país europeo más próspero que España, aprovechando la libre circulación del espacio Schengen. El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que suman ya 9.194.000 personas, de los casi 49 que tiene España. Este país no deja de perder a jóvenes cualificados mientras que recibe un incesante goteo de jóvenes y no tan jóvenes no cualificados, y no siempre los recién llegados suponen un balance económico positivo para el país, pues de media hay algunas nacionalidades que ven muy difícil su integración plena y en ocasiones son perceptoras netas de ayudas sociales, como se ha empezado a evidenciar en estudios económicos de los últimos años que desmienten lo que muchos políticos nos vendían hace un par de décadas. La llegada masiva de jubilados desde Europa y Norteamérica tampoco es siempre todo lo buena que se nos vende. Este tipo de inmigrantes no tiene intención alguna de integrarse, por mucho que se pase buena parte o todo el año en nuestro país. A menudo se montan sus propias tiendas, tampoco suelen cotizar en empleo alguno, pues ya son jubilados, y pagan una cantidad limitada de impuestos. Al comprar vivienda aquí, ayudan a seguir tensionando el mercado, pero además a menudo hacen un uso notorio del sistema sanitario nacional, que cada vez da menos abasto. Llegados a este punto entonces, solo cabe preguntarnos, ¿qué estrategias y políticas pueden fomentar una natalidad sana en España sin que tengamos que recurrir a un flujo constante de inmigración masiva? Para revertir esta tendencia se requiere un compromiso conjunto entre los gobiernos, las empresas y la sociedad en general, enfocándose en crear un entorno más favorable para la crianza de los hijos. A corto plazo parece difícil que la tasa de natalidad aumente significativamente, no ya a niveles de reemplazo, sino simplemente medianamente sostenibles en el tiempo. La situación demográfica en 2024 plantea un desafío a gran escala que influirá en la estructura y la dinámica de la sociedad española en las próximas décadas. El gobierno español y algunas comunidades autónomas han comenzado a tomar medidas para intentar revertir esta situación. Entre las estrategias implementadas y las propuestas para fomentar la natalidad se encuentran incentivos económicos para las familias. Algunas comunidades han implementado ayudas directas a las familias por nacimiento o adopción, así como bonificaciones fiscales para padres de familias numerosas. Una mejora en las políticas de conciliación. La ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y la creación de horarios flexibles y modelos de trabajo en remoto son fundamentales para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Acceso a vivienda asequible. Facilitar el acceso a viviendas asequibles para los jóvenes y las familias es esencial para que puedan considerar formar un núcleo familiar. La creación de programas de apoyo a la vivienda o de viviendas en alquiler social podría ayudar a mejorar mucho la situación. Solamente ya con que los políticos liberalizaran un poco el sector de la vivienda, se podría empezar a construir mucho más en este país. Y finalmente, es muy importante fomentar la educación y los servicios de cuidado infantil. Afortunadamente en España, casi todos los partidos políticos parecen coincidir en la creación de una red gratuita de guarderías públicas. Mejorar el acceso a servicios de educación y cuidado infantil a bajo costo puede aliviar la carga económica para las familias y permitir que ambos padres puedan seguir activos en el mercado laboral, algo que es fundamental hoy en día, porque para la gran mayoría de parejas es prácticamente imposible mantener a la familia si únicamente entra un sueldo a casa. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo.